Osvaldo va a hablar sobre la interpretación en clave ritual. Y como una pequeña introducción a lo que va a hablar, él habla de un diálogo para compartir algunas reflexiones, especulaciones e intuiciones sobre cómo y de dónde nos enunciamos las personas involucradas con las prácticas escénicas del movimiento, revisando la noción de bailarina, bailarín, entendida como el sujeto moderno de la danza, con el fin de imaginar otros posibles sujetos y sus subjetividades que avancen más allá del relato moderno. Se hace unas preguntas motivadoras que, como son posibles diversos contextos y ámbitos para la realización de los sujetos de la danza, prácticas escénicas del movimiento. La noción de bailarín, bailarina, entendida como instrumento de trabajo, nos posiciona con suficiencia. Yo de una vez dije insuficiencia, lo lamento. Es posible imaginar la interpretación como estado otro de conciencia. Entonces, bueno, te damos la palabra, querido Osvaldo, queremos escuchar. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde se encuentren. Gracias por estar aquí. Veo una cantidad de pantalla de gente maravillosa que son amigos de esto, me llena de mucha alegría. Yo antes que nada quisiera, bueno, agradecer la presencia de todas y de todos y de todes en este espacio maravilloso, y agradecer también a la Universidad Nacional Experimental de las Artes por la invitación y al Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, y más específicamente a mi acompañante, a Betty Mendoza, mi amiga querida de la vida, y a Luis Pellicer por este espacio, ¿no? que me brindan y que nos brindan, ¿no? para compartir. Bueno, como bien decía Betty, yo me estoy haciendo una serie de preguntas en relación a mi práctica artística, ¿no? Y a mi práctica cultural. Y bueno, y esas interrogantes, esas dudas que tengo sobre mi propio hacer, estoy tratando de con ellas armar un corpus de elementos que me permitan justificar mis estudios académicos supervisados, ¿no? Hablando de mí mismo, como uno acostumbra hacer en la academia, aunque uno diga que no, o hablando de mí mismo, de mí, de las personas que me acompañan, y de las cosas que hacemos, ¿no? A mí me motiva y me preocupa el sujeto de las prácticas escénicas o de la danza, en mi caso particular, para tratar de ampliar el marco, ¿no? Y en ese sentido, a partir de mi experiencia, pues como decía Betty, yo me hago unas tres grandes preguntas, ¿no? Que son si esa noción con que tradicionalmente nos han denominado como bailarín o como bailarina nos es suficiente, si son posibles otros ámbitos a los ámbitos que conocemos o reconocemos donde nos realizamos, y si es posible imaginar unas formas de interpretación que nos convoquen a otros niveles, ¿no? O a otras dimensiones de la conciencia, para provocarme y también para provocar el diálogo, ¿no? Porque al final estos son procesos siempre inacabados, donde más bien uno o yo intento como que armar unas ideas y les invito, ¿sabes? Que me acompañen, ¿no? Hay una experiencia que a mí que yo he compartido mucho en mi proceso de formación como bailarín, en uno de estos escenarios en la ciudad de Caracas, que como forma de motivación para los estudiantes, nos decían, un poco para reconocer la naturaleza física de esta disciplina, que el bailarín no piensa, ¿no? Y luego, después de andar por aquí y por allá, me di cuenta que no era no solamente una noción utilizada en Caracas, ¿no? Sino que se repetía habitualmente, ¿no? Y a mí me llamó poderosamente la atención porque, bueno,
mis inquietudes, yo pensaba que no era así, o sea, yo decía, pero bueno, ¿cómo que el bailarín no piensa si yo tengo, por ejemplo, si yo necesito utilizar la zona abdominal para utilizar el iliopsoas o el psoas, una musculatura que no alcanzo a tocarme, ¿cómo la identifico si no la pienso? O cómo relajo los cuádriceps, o cómo relajo los hombros, o sea, ¿cómo es eso que el bailarín no piensa? Y esto me llevó, estas formas o estas prácticas educativas, me llevaban a pensar como, bueno, esto hay que revisarlo porque a mí me parece que no es tan así, ¿no? ¿Cómo es eso que el bailarín no piensa, ¿no? En eso de andar revisando, hay un libro que yo quisiera permitirme leerle algunas facetas, que es un libro, yo tengo una edición de 1965, pero este libro es publicado anteriormente, que es de Doris Humphrey, que se llama, o la traducción al español, es el arte de crear la danza, ¿no? Y entonces, si no es el primero, bueno, sabemos que Doris Humphrey es una de las pioneras de la danza moderna, esta bailarina y creadora estadounidense reconocida mundialmente, y ella hace una compilación de sus experiencias donde expone desde su perspectiva y su experiencia cuáles son las formas de hacer, ¿no? Y de componer. Define la coreografía y de alguna manera también define ciertos roles de estos sujetos que practican en estas prácticas escénicas, ¿no? Y es muy interesante porque yo lo que me voy a permitir es leerles algunas cosas de las que dice este personaje fundamental de la danza moderna a nivel mundial en relación a cómo percibe a este sujeto de la danza, ¿no? Entonces, hay una que me llama poderosamente la atención que dice, la persona que se siente atraída por la danza como profesión es notoriamente no intelectual. Piensa con los músculos, goza de expresarse con el cuerpo y no con las palabras. El análisis le resulta arduo y tedioso. Es un ser con inquietud física, ¿no? Antes que nada, quizás ahora en este contexto esto parecería que está fuera de lugar, pero bueno, me gustaría también invitar a ubicarnos en el momento donde esta creadora y que ha brindado un gran aporte a la danza, hace o produce estas líneas, pero que de igual manera hay un sesgo que me invita o me convoca a mí a pensar en cómo desde la modernidad, o sea, o cómo esos dispositivos que el relato moderno ha construido, para reconocer la existencia del sujeto, ¿no? Esa visión binaria, o sea, yo quiero convocar a esa visión binaria que nos ha convocado durante la existencia del relato moderno a pensar y a pensarnos de una manera fragmentada, ¿sí? Sujeto-objeto, alma-cuerpo, hombre-mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo eso se expresa en las prácticas de la danza, ¿no? Por otro lado, también quiero rescatar al sacerdote Ebosí Bulanga, sí, que tiene un libro maravilloso que se llama La crisis del mundo, y que él dice, yo pienso, luego existo, es la causa del crimen contra el yo bailo, luego vivo, ¿sí? Y lo que me gusta mucho de esta frase era para el cuerpo, toda esa posibilidad sintiente, o sea, toda esa dimensión sensible que el cuerpo posee y que esta visión binaria de la modernidad nos niega, ¿no? Que con esto lo que quiero es tomar posición sobre una noción del cuerpo, ¿no? Que creo que es importante para todas nosotros, nosotras y nosotres, y en reconocer que, bueno, que toda experiencia sensible con el mundo pasa por el cuerpo, que somos un territorio sensible, que somos cuerpo, y que de alguna manera habría que ir un poco más allá de esa visión moderna
accesorio a otra cosa de lo que nosotros somos, ¿no? Yo creo que por ahí es importante. Y ver cómo estas afirmaciones sobre que el bailarín no piensa o que el bailarín es un sujeto no intelectual obedece también a esta visión binaria de la realidad, ¿no? Hay otras cosas, dicho esto, tratando de ubicarme en esa primera interrogante, en esa primera insuficiencia que denomina Betty, sí, yo también creo que es insuficiente esta forma como hasta ahora nos hemos nombrado o nos hemos denominado, porque además, siguiendo con Humphrey, ella en su libro también hace unas definiciones de lo que es la coreografía, en las cuales no voy a reparar, pero nos invita también a definir la noción de coreógrafo, y ella lo define como un ser especial. Es decir, lo coloca y lo separa del bailarín, porque como el bailarín no es el que piensa es el coreógrafo. ¿Sí? Como es el encargado de hacer el esfuerzo intelectual, es el encargado de hacer la gestión, es el encargado de realizar o desarrollar o concebir todos esos procesos que el bailarín no hace por su incapacidad de pensar, ¿sí? Lo hace el coreógrafo. Entonces, claro, eso nos pone también en una situación bastante, voy a citar un par de, de elementos que propone Humphrey en este libro, ¿no? Hay naturalmente algunos casos aislados en los que la fortuna dota a un individuo de un talento pródigo y surge centellante y peregrino el compositor bailarín, sí que es una excepción, según lo que ella dice, cuando sucede. Y por otro lado, cuando refiere al bailarín, o en este caso al estudiante de danza, dice, no conoce el sentido de los movimientos que han adquirido con tanto esfuerzo, ni sabe cómo utilizarlo. Por consiguiente, dedico la mayor parte de mi preparación al estudio detallado de los ingredientes de la danza, cómo entenderlos claramente, cómo valerse de ellos según sus propósitos. Sí, claro, a mí lo que me llama poderosamente la atención es cómo claramente hay una separación de estos roles, o sea, no hay una posibilidad de comprender que el bailarín podría ser más allá de un instrumento. Y ahí evoco otra de las formas como, en base en el caso de mi experiencia, se ha denominado al bailarín, es decir, el bailarín es entendido como un instrumento de trabajo, es decir, el cuerpo entendido como un instrumento de trabajo. Es decir, como un elemento que es gestionado, que es pensado y que no tiene la posibilidad de hacer gestión o de pensar o de desarrollarse o de realizarse. En todo caso, para ir más allá de la maestra Doris Humphrey, es importante que, si bien es cierto, yo reconozco que esto fue hecho a mediados o en la primera mitad del siglo XX. Esto fue uno de los pocos materiales que en relación a la posibilidad de entender la composición y la coreografía de la danza se produjeron en ese momento y que después por la vía de los hechos se transformaron en un referente de carácter universal, sí, convocando nuevamente a la modernidad, donde además se recomendaba cuáles eran las formas correctas de los haceres y de la producción en cuanto a composición y coreografía, ¿no? Entonces, además de eso, además de la puntualización de Doris Humphrey, por otra parte, otros bailarines, otros creadores escénicos se han distanciado también de la noción de bailarín, reconociendo su situación subalterna y reconociendo que la denominación de bailarín alude al arte o a las artes concebidas desde la modernidad o al arte burgués
o por prejuicios asociados a la homosexualidad o asociadas a la prostitución, dependiendo del género al que se haga alusión. Es decir, que frente a esta categoría hay una multiplicidad de elementos a través de los cuales la gente o nos permite sí o no reconocernos, ¿no? Otro elemento que quisiera destacar es lo que tiene que ver con la coreografía, que además la coreografía nos lleva directamente hacia un espacio muy importante que es el espacio de la creación, ¿sí? ¿Cuáles son las posibilidades de participación del intérprete en los espacios de creación? O sea, yo creo que la creación es una capacidad, la posibilidad de producirse a sí mismo. Y en ese sentido, cuando tú no eres denominado, no se te permite o no se te reconoce la condición de creador, hay un problema de carácter existencial ahí, ¿no? Estoy buscando otra nota que se me perdió, que la tenía por acá. Y eso me lleva, ¿no?, a preguntarme, a la segunda pregunta, es si son posibles diversos contextos y ámbitos para la realización de los sujetos de la danza, a la práctica escénica del movimiento. Porque pareciera que desde esa perspectiva, el único espacio de realización del bailarín es la coreografía. O sea, lo que me lleva también a interrogarme cuáles son las formas de participación de los bailarines, de los intérpretes, de los sujetos escénicos en los procesos de composición. Fíjense que es interesante, a mí me gusta utilizar como referencia todo lo que sucedió durante la época de los 60 y los años, la insurgencia de lo que llamamos danza contemporánea o danza posmoderna o nueva danza, donde hubo un fenómeno extraordinario donde estos creadores pusieron en cuestión absolutamente todas las formas que hasta ahora, que hasta ese momento habíamos conocido como escénico. Es decir, desarrollar las puestas en escena en espacios diferentes a lo que era el espacio escénico convencional del teatro, iglesias, azotea, asumir con mayor determinación la calle o reconfigurar la calle como espacio escénico, la incorporación del público, de la voz, de los instrumentos musicales, o sea, generar unos espacios de emancipación de diversa índole. Lo que a mí me llama poderosamente la atención en relación a esta experiencia en particular, que tiene que ver, por ejemplo, en nuestros contextos latinoamericanos o de Avia Yala, es como a partir de esa experiencia, nosotros parece que nos quedamos con la reproducción de las formas y los movimientos. Estoy aludiendo a las técnicas, a las técnicas corporales, a las técnicas de formación en danza. De que cuando hablamos del bailarín como instrumento de trabajo, tenemos que pensar no solamente en los procesos de creación, sino en los procesos de formación, ¿sí?, los cuales están determinados por un repertorio de movimientos establecidos y legitimados como las técnicas, que son tecnologías. Y que pareciera que si tú rebasas estos elementos, estás haciendo otra cosa. Cuando me refiero con todo este movimiento de la danza posmoderna, hubo una ruptura con toda esa posibilidad. Incluso me atrevería a decir que estos creadores en su momento no estaban buscando ser vanguardia o ser reconocidos como elementos innovadores, sino que estaban planteándose la posibilidad de bailar en libertad. Que esto también pasó además con la danza moderna, porque la danza moderna se insurge como posibilidad frente al ballet clásico. Pero lo que me llama poderosamente la atención es ver cómo nos colocamos nosotros en nuestros territorios, desde nuestro lugar, desde América Latina a Avia Yala, con todo lo que eso significa, frente a esa posibilidad. Es interesante
todo lo que significó la danza posmoderna y la nueva danza fue una búsqueda hacia construir conocimiento a partir de otras experiencias distintas a lo que reconocemos como Occidente. Pero ¿qué nos pasa a nosotros en nuestros territorios? ¿Sí? ¿Cómo nosotros, cuáles han sido o cuál ha sido la reflexión situada que nosotros hemos hecho de esa posibilidad de reencontrarnos, por ejemplo, con nuestras propias formas de hacer, con nuestras movilidades, con nuestros ritmos? Luego, preguntas, interrogantes que me llevan a la posibilidad, a la pregunta sobre la interpretación. O sea, cómo pensar la interpretación como un estado otro. Sobre la interpretación, a mí me gusta mucho la propuesta de un investigador venezolano recientemente muerto que se llama Alejandro Moreno, que tiene un trabajo comunitario en las comunidades de Petare sobre la investigación convivida. Y él decía, cosa que me gusta mucho, que interpretar es algo que el hombre puede hacer y es algo que el hombre no puede dejar de hacer a voluntad, sino que es algo que lo constituye en su situación y de lo que por ende no puede prescindir, pues se le impone sin que caiga bajo su control. Conocer humanamente es interpretar, o lo que es lo mismo, el conocimiento es estructuralmente interpretación en la subjetividad de su historicidad como factor constitutivo. Alejandro Moreno era un sacerdote que hacía trabajo comunitario en uno de los barrios más importantes de la ciudad de Caracas, que es Petare. Incluso dicen que es una de las estructuraciones barriales más grandes de América Latina. Y él lo que propone es relacionar la interpretación con la posibilidad de construcción de conocimiento, ¿no? La interpretación como un proceso existencial que está constituida por la subjetividad, que a su vez nos provee de estructura y la posibilidad de conocer. En dicho acercamiento, el sujeto se encuentra involucrado con todo su ser en el proceso de comprensión, reconstrucción, reelaboración de esas formas de saber, compromiso que le exige responder desde su particular modo de existir, es decir, desde su horizonte de significación, que lo estructura éticamente con su comunidad de vida. A mí me parece muy importante esta vinculación que hace con ese sentido de pertenencia con el lugar, ¿sí? Con lo que el sujeto reconoce, el sujeto, los sujetos y su subjetividad reconocen como su lugar. Es decir, la posibilidad de construir conocimiento situado, la posibilidad de comprensión o de lograr procesos de comprensión, de algún modo de comprensión de la realidad. Entonces, este vínculo de la interpretación con el conocimiento me parece genial, porque nos ayuda, nos invita a pensar a la interpretación como una posibilidad de comprensión de una realidad de algún modo, ¿sí? Es decir, que se tendrían que conjugar una serie de elementos que pasan por el cuerpo, que pasan por los sentidos, que pasan por la percepción de la realidad, que pasan por la intuición, por la imaginación, por la meditación, y que bueno, que terminan conjugándose en nuestra subjetividad o en la posibilidad de producir subjetividad, entendiendo subjetividad como modo de existencia, ¿no? Ahí hay varios elementos que yo quisiera señalar, que esto tiene que ver, y esto alude a la experiencia vital de cada individuo y de cada comunidad o grupo de individuos. Esto también nos invita a pensarnos de manera distinta a como entendemos el sujeto moderno, individual, solo y cognitivo, a una persona, a un sujeto que está vinculado, que resuena con su comunidad, ¿no? Que de alguna manera sus procesos
en este sentido, sus procesos de producción de sí mismos, sus procesos de creación están asociados con un espacio o se enuncian desde un lugar en particular que, bueno, que va a ser singular dependiendo del sujeto del cual estemos hablando y que está atravesado por la propia historia de estas comunidades y que está atravesado por la propia historia del sujeto. A mí me gusta la palabra imaginación y me gusta la palabra intuición, ¿no? Como ese saber, ¿sí? Como esa otra forma de saber que va mucho más allá de lo cognitivo, que tiene que ver con los afectos, con lo afectivo, con la pulsión, con la resonancia, ¿sí? Y con la atención que yo tengo puesta en mí mismo y en la comunidad que me constituye. Y todos estos elementos me recuerdan otras formas de producir conocimiento que tienen que ver con la historia de las comunidades, que tienen que ver con la historia de los individuos, que tienen que ver que reconocen otras formas de expresión instintivas, intuitivas, profundas, incontrolables, que ahí, que desde determinado punto de vista son denominadas salvajes, o que de algún otro punto de vista son descalificadas porque tienen que ver con el origen, que me remiten a mí al ritual o al complejo rito-mito. Fíjate que en la modernidad nos han enseñado que en la modernidad estamos más allá del mito. Y Rafael López Sanz, que es un antropólogo venezolano con el cual tuve la oportunidad de ver clases, en un libro maravilloso de él que se llama El jazz y la ciudad, él dice que la gran problemática del hombre moderno, es decir, de nosotros y nosotras, es que concebimos la vida sin rito. Y cuando hablo de rito y del complejo rito-mito, estoy imaginando la posibilidad de encuentro para tomarme un café, para despedir a una amiga que se va de viaje, con todas las limitaciones que ahora la posibilidad de encuentro, a las cuales la posibilidad de encuentro está sometida debido a la pandemia, ¿no? Desde eso o hasta las grandes manifestaciones existenciales comunitarias que se convocan para convocar a su vez las fuerzas telúricas del universo, de manera que nos ayuden a poder llevar la vida cotidiana de una manera más amable, ¿no? Entendiendo entonces el proceso ritual como esa mediación por excelencia entre el sentir y el afecto y la posibilidad de conocer. En ese sentido, entonces yo me propongo, ¿es posible entender la mediación como esos procesos, la interpretación escénica como esos procesos de mediación? Es decir, entender además que no solamente está construida por la experiencia personal, cognitiva y sensible, sino que además se constituye con experiencias extrapersonales, extracognitivas, con las cuales resonamos con la comunidad. Es decir, por la intuición o el saber del cuerpo, o el saber de lo vivido, como llama a la intuición Sueli Rolnik. Es posible que el espacio escénico, cualquier de la disímile forma que nosotros podamos concebir el espacio escénico, sea un ámbito de construcción de conocimiento en el cual habiten otras formas de conciencia. Es decir, incluso si reconocemos que la vida no solamente acontece en la vigilia, sino que acontece en otras dimensiones de la conciencia, por lo menos en el sueño, es posible que eso forme parte de nuestros procesos de conocimiento. Bueno, estas eran las provocaciones en líneas generales, las provocaciones
y las meditaciones y las especulaciones que yo quería compartir con ustedes. Y bueno, le doy el derecho de palabra a Betty para que genere el derecho de palabra y las preguntas en relación a mis especulaciones. Bueno, se abre el derecho de palabra. Recuerden que está la manito allí. Quien desee participar, puede apretar la manito y le damos el derecho de palabra. Yo quiero, de todas maneras, como comenzar, Osvaldo, eres demasiado provocador, pensando, yéndonos como al inicio de tu participación, cuando hablas de lo que dice esta señora Doris Humphrey, y cómo ella escribe eso allí, pero eso es algo que se ha utilizado como parte del sentido común. La cuestión de que el bailarín, la bailarina no piensa. Es tremendo porque fíjate, nosotros tenemos una experiencia cultural en relación a las prácticas culturales y las prácticas escénicas y yo creo que hemos avanzado muchísimo en formas otras de concebir la escena, desde la vinculación con la comunidad, desde la vinculación con los ancestros, desde la vinculación con nuestros contenidos simbólicos, pero por otro lado también siguen funcionando una serie de patrones instalados que desde la perspectiva decolonial se le denomina decolonialidad o decolonialidades, sí que nos anclan a una situación de subordinación, ¿sí? Y que yo, la intención de revisar a Doris Humphrey no solamente es hacerle cuestionamiento, es interpelar un poco constituido históricamente a través de unos referentes universales, una visión de lo que yo prefiero llamar el intérprete de danza o el intérprete creador. Fíjate que porque lo que ha sucedido con esta visión del sujeto de la danza es que de alguna u otra manera se ha despojado de esa capacidad de creación, ¿sí? Cuando eso es una experiencia existencial del ser humano. Entonces, digo que lo que hago es que me valgo de este material, que es un material muy importante y es un referente muy importante que constituye unas formas de pensar y unas formas de hacer que, bueno, desde el giro de colonial se llaman colonialidades, es decir, que generan relaciones de poder, que generan relaciones de subordinación, es decir, pareciera, yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí hemos participado de una práctica escénica y sabemos que la construcción, la creación, la composición, por no llamar la coreografía, por lo general son procesos de carácter colectivo. Entonces, yo conversaba con mi compañera Sofía Mejía Arias y ella me decía, a ella le buscaba, cuando estaba preparando estos elementos de provocación, ella me decía, pero tú me recuerdas a Jacques Rancière cuando habla del espectador emancipado. Tú estás hablando del bailarín emancipado y ciertamente es así. Es decir, cuáles son las posibilidades, cuáles son los ámbitos que tenemos los intérpretes, o como nos denominemos, como nos enunciemos, que habitamos y nos problematizamos en la práctica escénica que nos permitan la emancipación. Porque cuando yo evoco la experiencia de la danza posmoderna, que a mí me parece que es un referente extraordinario, lo único que no me cuadra es que esos elementos, esas ideas, esos haceres y esos procedimientos fueron constituidos en unos territorios distintos al territorio donde yo me hago, donde yo me realizo, y creo que nosotros tenemos que tomar la posta responsablemente, obviamente incorporando ese conocimiento, porque no todo ese conocimiento es malo, es estar nuestros propios procesos de emancipación. Ajá, fíjate que, bueno, si te emancipas, insurges, como dice Luis Felipe. Yo creo que, como tú dices, aquí constantemente, aquí en Venezuela, diría yo muy particularmente, la gente de manera natural, en muchos espacios de la danza, y utilizando esa posibilidad de pensar con todo el cuerpo, ¿no?
porque también es importante tener claro que no solamente pensamos, como se nos ha dicho, que pensamos en la cabeza, en la mente, en un pedacito que va así como de la frente hasta la nuca, sino que pensamos con todo el cuerpo, ¿no? Y que cada parte del cuerpo tiene su propia inteligencia. Y que cuando nosotros estamos no solamente en escena, sino en los procesos creativos, o sea, el proceso creativo lo hace, como tú lo sabes y como tú lo estás planteando, el mismo intérprete. Y que de alguna manera, cuando nosotros comenzamos, y lo hago ahora analizándolo desde el punto de vista académico de las artes, cuando comenzamos a tratar de que los estudiantes lean materiales europeos, lo que hacemos es como llevarlos atrás, devolverlos. Bueno, que cuando comenzamos a escuchar esos materiales, a leer y a discutir sobre esos conceptos de los materiales europeos, hacemos que nuestros estudiantes, nuestros intérpretes, nuestros artistas, o sea, vayamos hacia atrás. En el momento en que consideramos que le estamos dando herramientas para que se hagan intelectuales, entre comillas intelectuales, estamos a fin de cuentas como llevándolos atrás, como haciendo retrógrado la posibilidad de comprenderse y de aceptarse y de entenderse como todo lo que podemos hacer como seres humanos con cuerpo y que nos movemos. Entonces, estamos nosotros haciendo un trabajo al revés, que estamos teniendo bailarines, o no sé qué nombre le quieres poner tú ahora, que yo creo que eso es un camino que debes transitar, bautizar eso que sucede allí, o ampliar el concepto, si no los estamos reduciendo, o sea, si el mismo concepto bailarín no los reduce. Betty, fíjate, yo no tengo problema con las referencias de los creadores o la producción intelectual europea o constituida en lo que podríamos, por llamarlo de alguna manera, en el norte hegemónico, ¿no? Para ir más allá de Europa y de los Estados Unidos. Yo no tengo problema con eso. Yo creo que eso es conocimiento. Digo, y no tengo problema, te estoy hablando no solamente de libros de texto, sino de tecnologías corporales y técnicas corporales. No tengo problema con eso. Lo que sí es importante, además, es producción de conocimiento desde nuestra propia experiencia. El problema de la colonialidad o de la referencia sola en el occidente, lo que hace es que el problema de la modernidad es que nos convoca a que nos olvidemos de nosotros mismos, a que nos neguemos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, y yo creo que el primer paso para los procesos de decolonización es reconocer que hay unos procesos que más allá, que el hecho de que se hayan sido superadas los sistemas económicos culturales asociados al colonialismo, no quiere decir que las colonialidades se hayan superado. Por eso los referentes siguen siendo el hombre caucásico, heteronormativo, patriarcal, racista, ¿sí? Porque se ha constituido eso como el modelo, o sea, como el conquistador, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que avanzar en imaginarnos unos sujetos otros. Un poco en el caso de la denominación, el título de mi tesis doctoral es Bailando pegado con el sujeto. Porque bailando pegado con el sujeto, me convoca a mí, nos convoca a hacer una revisión de ese sujeto que yo hasta ahora, a falta de una mejor denominación, entiendo como un intérprete creador. Porque me gusta mucho esta definición de interpretación y de intérprete que tiene Alejandro Moreno, porque lo reconoce como un intérprete conocedor. Y yo lo llevo al ámbito de esa posibilidad de constituirse a sí mismo, ¿sí? Esa posibilidad de goce responsable que es el acto creativo, donde te involucras tu experiencia y toda tu subjetividad, que pasa por reconocer, como tú bien decías, que nosotros tenemos una inteligencia corporal y que tenemos o sea, que vamos mucho más allá
de ese sujeto cognoscente al cual nos ha reducido la modernidad. O sea, que pasa por reconocer que somos cuerpos, o sea, que nosotros, el cuerpo, es decir, nosotros, tenemos que reposesionarnos, ¿sí?, en la forma cómo percibimos y entendemos la realidad, es decir, cómo entendemos y percibimos nuestra propia existencia. Y eso tiene que ver con nuestra propia historia, eso tiene que ver con reivindicar de dónde provenimos, del lugar de donde somos, del lugar donde estamos, además. O sea, cómo nos atraviesan los sabores, los olores, las texturas, ¿sí? Porque la mediación, nosotros somos la mediación, nuestra piel, nosotros somos la mediación con ese pluriverso, bueno, que se abre a nosotros a la posibilidad de tener experiencias, ¿no? Bueno, pensaba, me hacía reflexionar, porque me identifico, claro, mucho con la búsqueda de la investigación, en la necesidad artística, ¿no? En este momento la llamo así, necesidad artística o necesidad expresiva, que intrínseca a ese intérprete, ¿no? Porque evidentemente hay una diversidad dentro de esa interpretación, dentro de esa rama que llamamos de intérprete, ¿no? Y muchos tienen motivaciones distintas. Y hay quienes tienen motivaciones directas a la ejecución, donde yo reivindicaría esto de la decisión entre mente y cuerpo, ¿no? Yo no diría allí que porque esté ejecutando una coreografía, por ejemplo, entonces el pensamiento está desligado y no piensa, ¿no? Sino que está intrínseco, allí hay una inteligencia intuitiva, corporal, que es conocimiento, que no se puede denigrar a un lugar donde el pensamiento no existe. Y incluso hay en la ejecución, pero más allá entonces, yéndome hacia la creación, como hacia el proceso de creación, me pregunto, porque en mi propia investigación me pregunto eso, ¿a qué responde esa necesidad creativa? Y de dónde nace, ¿no? Como esa necesidad expresiva, y tú lo respondes un poco en eso de la narración del contexto que nos atraviesa. Pero mi pregunta sería esa, ¿dónde encontramos o por qué será que en algunos se despierta más que en otros la necesidad de narrarnos, de narrarse y de comunicarlo a un otro, tu punto de vista, esa interpretación muy propia? En esa diversidad de intérpretes, bailarines que somos, ¿dónde encontramos las motivaciones para narrarnos? ¿Por qué no todos están, por qué no todos de repente tienen esa necesidad expresiva de contar su contexto, su historia, lo que está viviendo, lo que ha vivido, lo que entiende, lo que no entiende, su interpretación del mundo, histórica también, política, una necesidad identitaria de posición? Entonces, yo siento que no todas encontramos esas motivaciones, y me pregunto ¿por qué? Wow, bueno, yo creo, son como varias cosas, ¿no? Obviamente, yo estoy completamente convencido que existe una corporeidad del pensamiento y una inteligencia corporal, es decir, que esta separación binaria que hace la modernidad entre el sujeto y el objeto y el cuerpo y la mente o el alma es una estafa, ¿no? Este, eh, claro, quizás entre un público como el nuestro, quizás uno podría decir, bueno, sí, vamos más allá de eso porque eso lo entendemos, pero las sociedades están estructuradas sobre la base de esa visión binaria. Es decir, o sea, los salones de clase en la universidad están estructurados de esa manera. Las metodologías de la investigación, o sea, el método científico reproduce esa forma de percepción del mundo.
Eso es un primer elemento, o sea, o sea, que no es un detalle menor, y ese es un proceso de emancipación que hay que dar, porque eso sigue teniendo consecuencias que se observan en la vida cotidiana, es decir, en la forma de relacionarnos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro es que las prácticas artísticas y las prácticas culturales se desarrollan en unos contextos específicos, ¿sí? Entonces, hay unas formas, a partir de ese propio relato moderno, hay unos procedimientos y unas formas y unas fuerzas legitimadas como la danza, ¿sí? Que descalifican otras, ¿sí? Entonces, lamentablemente la mayoría de nosotros estamos al lado de las otras, afortunadamente. Y esos procesos de emancipación y de insurgencia, como decía Betty también, pasan porque nosotros encontremos, o sea, para lo que yo pienso, además, desarrollar nuestro proceso de creación a partir de esas formas que son las nuestras, porque nos han dicho que somos otra cosa, ¿sí? Fíjate, hay una figura que a mí me gusta mucho, que atraviesa de alguna manera mi existencia. ¿Sí? Yo me reconozco, o sea, yo me enuncio como italiano barloventeño nacido en Caracas. Eso es lo que soy. Mi mamá es barloventeña, mi papá es italiano y yo nací en Caracas. Entonces, para yo darle espacio a toda esa cantidad de cosas, a los espaguetis con anchoa con caraota que se comen en mi casa, yo trato de inventarme una, para yo intuirme, para yo enunciarme. Entonces, hay un personaje que tiene que ver con la historia del Caribe, que a mí me gusta mucho, que es el cimarrón, y que atraviesa mi hacer, y que yo dentro de mi alucine y mis especulaciones y mis intuiciones, yo intento resignificarlo como el malandro, porque yo vengo de un barrio popular que me gusta mucho, que tiene unas sonoridades, que tiene unas formas de mover, que la gente se relaciona de una manera, y que la modernidad y la sociedad occidental y decente ha descalificado, como en su momento al cimarrón, ¿sí? Porque era una fuerza de trabajo sublevada contra el poder establecido, revelada, pero que además tenía unas formas de expresión, y muchas de ellas, no sé, una forma de expresión cultural extraordinaria, y que yo soy heredero de esa, y que en mi caso y en mi experiencia yo las asocio con el sentido de lo malandro, por ejemplo. Entonces, yo creo que pasa por regresar al origen, y al origen de cada una, de cada uno, de cada une, ¿sí? Que además es muy singular y es muy diverso. Pasa también por las necesidades singulares que tienes tú como persona, como individuo, y como ese individuo resuena con su comunidad, ¿sí? Pasa por ahí. Porque bueno, no todo el mundo tiene que hacer coreografía, como en algún momento se estableció. Para ser creador en la danza tú tenías que hacer coreografía. Yo creo que no. O sea, el interpretar en sí mismo es un acto de creación, ¿sí? O el gestionar la posibilidad de una puesta en escena es un acto de creación. Es decir, que hay una multiplicidad de espacios posibles para los desarrollos de la creación y para el desarrollo humano, que ese apego al relato moderno ha reducido a la coreografía. Entonces, yo creo que cada uno de esos elementos habría que estudiarlos en su singularidad. Mis motivaciones están en mi experiencia con las manifestaciones populares tradicionales venezolanas, por ejemplo. O sea, porque, bueno, provengo de una familia creyente, devota, ritualística, ¿sí? Que entiende que es importante, que los rituales cotidianos son importantes para hacer la vida digna y la vida gozosa, incluso hacer la vida responsable gozosamente. Y esos son los elementos que yo intento poner en los espacios en los cuales puedo participar, los espacios creativos, y a través de los cuales quiero resonar con mi comunidad. Okay. Entonces, comenzamos con Ariane.
Sí, y después con Rosa Rata. Bueno, muchísimo gusto en conocerlo, profesor Osvaldo Marchonda. No, saludos, Osvaldo, me encanta tus reflexiones, tus preguntas, tus inquietudes, ¿no? Porque creo que andamos muchos en esa, ¿no? Muchos que nacimos en esta área hace unos cuantos añitos atrás. O sea, cuando preguntas si el bailarín piensa o no piensa, ¿no? Y yo me pregunto qué es pensar, ¿no? ¿Qué es pensar desde esa visión occidental? ¿No? Porque entonces, ¿quién es el que piensa? ¿El que escribe solo? ¿El que produce? ¿O hay otras formas de comunicación que también son reflexivas, que son esas que tú enuncias, que son con el cuerpo, ¿no? Ahora, que esas formas de nosotros comunicarnos no sean leídas por mucha gente es otra cosa, ¿no? Pero creo que son formas valiosas de pensar. Y en eso yo me pregunto, o sea, ¿y no piensa el que siembra? ¿Y no piensa el que hace artesanía? ¿Mm? Todas esas son diferentes formas de pensar. No hay una sola, y pensar desde esa pregunta vista desde la visión colonial, ¿no? Entonces, lo otro es que también siento, responsablemente lo voy a decir, así después me voten de la reunión, que también hay mucha gente que se escuda detrás de eso para no pensar, ¿no? No pensar, entre comillas, para no ponerse, no sentarse a reflexionar, sino solamente en el hacer. Y yo creo que responsablemente uno tiene que hacer y reflexionar, ¿no? Siempre estar en esa dialéctica, porque no es solamente hacer con el cuerpo, sino también hay una reflexión, hay una comunicación con el cuerpo. Bueno, creo que debemos ser responsables, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas cuando uno se lee la ley de cultura nuestra aquí en Venezuela, te dice, no, es que los creadores. ¿Y quién no es creador? ¿Eh? Porque cuando yo tengo solamente una papa y una cebolla y tengo que darle comida a mi gente, tengo que crear, ¿no? Entonces, todos somos creadores. Cuando hablamos de gente de la cultura, ¿quiénes no son gente de la cultura? Son preguntas que nosotros tenemos que irnos reflexionando porque vamos repitiendo en esa visión colonialista que nos hemos ido formando, ¿no? Había otra pregunta, bueno, tiene que ver también con eso del método científico. ¿Ah? No es científico quien siembra, ¿ah? No ha hecho todo un proceso de reflexión y de estudio de la naturaleza para saber en qué fecha que se siembra y en qué fecha no, según la luna y según el sol. Entonces, bueno, creo que nosotros debemos ir cuestionándonos, ¿no? Esos términos, porque a veces nosotros caemos en eso, o sea, no piensas porque no has producido, no piensas porque no has escrito, y somos bastante duros con nuestra área. Pero ¿cuántos arquitectos escriben? ¿Cuántos ingenieros escriben? Ah, ellos sí piensan, porque ellos producen. Nosotros también producimos, ¿no? Lo que no es material, es inmaterial, pero también es muy valioso porque tiene que ver con toda una carga simbólica que habla desde un lugar, como tú dices. O sea, yo no puedo hablar desde otro lugar que no sea desde Caracas, desde La Guaira, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros traducimos eso en movimientos, ¿no? Sí. Y lo otro que yo te pregunto, y te la voy a dejar ahí para dejarte ese trompo en la uña, ¿qué pasa con la creación y la danza tradicional? Porque hay gente que bueno, dice que no podemos crear, ¿no? Porque estamos faltando el respeto a la fiesta tradicional, ¿no? Y ese es mi tema de trabajo. Gracias. Arián, fantástico tu invitación, tu convocatoria a interpelarlo todo. Yo coincido contigo, o sea, yo creo que es importantísimo porque pareciera que es la academia, o pareciera no, la academia es el espacio legitimado de producción de conocimiento, ¿sí? Y eso hay que interpelarlo. Y métodos, la ciencia, el pensamiento, la cultura, la producción,
son una serie de categorías que están atravesadas por ese relato moderno que reproduce relaciones de poder y de subalternabilidad y de sujeción y de hegemonía, bueno, que termina beneficiando a unos sectores muy limitados en desmedro de las grandes mayorías. O sea, eh, yo coincido contigo en relación a la interpelación que haces sobre la creación y sobre las nociones como creación y sobre y cultura, ¿sí? Porque entiendo además que son competencias o son capacidades humanas a diversos niveles y de diferentes formas. Como decía yo anteriormente, hay una inteligencia corporal y una corporeidad del pensamiento, o sea que el pensamiento no solamente pasa por el plano de las ideas o se queda nada más en el cerebro, como que no pasa del cuello, como decía Betty, ¿no? Es decir, como que esa imagen de aquella película maravillosa del barón Munchausen, donde habían aquellos grandes, aquellos dos grandes portentos extraterrestres, que el cuerpo iba por un lado y las cabezas por otro, ¿no? No es así, o sea, yo decía anteriormente que eso ha sido una gran estafa que nos han hecho creer, y que necesariamente para lograr enunciarnos de una manera diferente, hay que producir conocimiento con el gesto, y de la multiplicidad de formas posibles, es decir, con el gesto y con los lenguajes a través de los cuales nosotros consideramos que mejor lo sabemos hacer o mejor lo sabemos expresar. Es decir, la producción intelectual no solamente se desarrolla a través de la escritura de un texto, ¿no? Eso es una visión reducida, manipulada y políticamente incorrecta de la realidad, porque ciertamente hay que tener mucho saber y mucho conocimiento de los ciclos vitales del mundo y de la existencia para poder hacer producir la Tierra. Y eso no necesariamente está escrito. Entonces, yo coincido contigo en que la academia, y por ejemplo, en el caso que nos convoca, UNEARTE, debería ser el espacio por excelencia por interpelarse a sí misma, es decir, y poder revisar cómo está atravesada aún con esas formas coloniales de entender la realidad, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Coincido contigo de que además todo ese pluriverso, todo ese mundo, y eso tiene que ver un poco con las preguntas que se hace y que me hacía Laura, todo ese mundo, todo ese horizonte de significación son los elementos que para los creadores en el ámbito de las prácticas de movimiento y de la danza, por llamarlo de esa manera, tienen como insumo para hacer esa traducción, y debería reflejarse en otras formas de movimiento también que interpelen al diminuto repertorio legitimado con el cual eres reconocido como bailarín contemporáneo, por decir algo, ¿no? Que bueno, que eso, en ese sentido hay que ser responsable y asumir que nos hace falta muchísima investigación. Es decir, y no la investigación entendida como la investigación científica de este método, o la investigación entendida como solamente la persona que va a una biblioteca, sin descalificar la investigación documental, sino una multiplicidad de formas de investigación que pasan por el reconocimiento de sí mismo, que pasan por la intuición, que pasan por el afecto, que pasan por el instinto, que pasan por reconocer que yo muevo mejor el pie izquierdo que el derecho, y en ese sentido eso me da unas posibilidades de proponer movilidades distintas y que tengan que ver con mi propia existencia y con mi propia realidad. Tú ponías dos elementos que en Venezuela, y que creo que en buena parte de América Latina son bastante susceptibles, que es la relación creación-contradicción, ¿no? Yo, al igual que tú, creo que no hay ninguna contradicción. Digo, la paradoja nos atraviesa, vamos. O sea, estamos atravesados por la paradoja y la contradicción, y tenemos que asumirla. Es más, tenemos que incorporar la paradoja y la contradicción. Pero,
yo lo que creo es que no hay nada más sabroso y sabedor que la herencia cultural y las tradiciones. Que yo creo que es urgente que nosotros revisemos cómo estamos entendiendo el tiempo para entender fenómenos y manifestaciones como la tradición. Porque nosotros también estamos entendiendo el tiempo de manera lineal, como se entiende en el relato moderno. La mayoría, no me atrevería a decir que todas, pero la mayoría de las tradiciones ancestrales, de las grandes tradiciones, entienden el tiempo de una manera cíclica, de una manera circular, ¿entiendes? De una manera distinta a cómo en Occidente se entiende el tiempo. Entonces, si nosotros entendemos el tiempo y en ese sentido la tradición, entendiendo que la tradición son manifestaciones que tienen un tiempo histórico incorporado, ¿sí? Podríamos entender que hay una posibilidad de creación en la tradición, porque además, si nosotros entendemos esa otra, si nosotros nos damos la posibilidad de entender el tiempo de una manera diferente, podemos observar los procesos de creación que se dan en el seno. No estoy hablando ni siquiera de las prácticas artísticas, estoy hablando de las tradiciones, de los procesos de creación que se dan en el seno de las propias tradiciones. O sea, los cultores tradicionales realmente y las tradiciones como manifestaciones no necesitan de un otro que cree, porque en sí misma hay procesos de creación, ¿sí? Que tienen sus propios elementos, que se reconfiguran, que se transforman, que se improvisan. Adelante, Arián. Sí, yo lo que me refiero es que hay una confusión muchas veces que lo que estamos haciendo en escenario es tradición, ¿no? Y sí, hay que, o sea, hacer una diferencia entre lo que tú estás aclarando. O sea, una cosa es la tradición allá y otra cosa es la danza escénica de tradición, de raíz tradicional, ¿no? Y ahí es donde muchas veces desde los grupos de proyección seguimos en ese pensamiento del rescate de lo tradicional en el escenario, ¿no? Decía que yo creo que el meollo también del asunto descolonial pasa por esta emancipación que nos invita a pensar el maestro Marchionda. Es decir, deslastrarnos de conceptos, de nociones que pueden venir de cualquier lugar, pueden venir, como dice el maestro Marchionda, pueden ser europeas, pero pueden ser, por ejemplo, en el marco de la danza contemporánea. Puede venir o nos viene de Estados Unidos, de Francia, de diferentes focos que nos dejó unas marcas, unos caminos, unas líneas de tránsito, pero que solamente desde la mirada interior, desde la mirada de eso que hacemos, tanto en la danza como en la butaca. Yo siempre hablo desde, el profe Marchionda habla del sujeto que baila pegado y yo hablo del sujeto que baila quieto en la butaca. Esto es, como decía la profesora Ariadne, un proceso de comunicación, y el pensamiento se comunica por escrito, pero también se comunica desde esa danza, desde todo lo que hacemos. Y en todo hay pensamiento. Entonces, para dirigir este pensamiento, hoy comprendí con lo que estoy escuchando, que siempre es un gustazo para mí escuchar al maestro Marchionda. Hoy comprendí que solamente esa emancipación desde la identificación y del asumir quiénes somos en lo que estamos haciendo. ¿Y de dónde viene eso que nosotros hacemos, ¿no? ¿Quiénes somos desde las raíces, incluso como lo cuenta el profesor Marchionda, que además, bueno, somos paisanos en eso, nosotros militamos en ese doble sur, ¿no? Que significa para nosotros la cultura que heredamos de nuestros padres, esa mirada
esa mirada solamente es la que nos puede ayudar a lograr esa emancipación. Y creo que ahí ya podríamos constituirnos desde un pensamiento descolonial. Porque creo que lo descolonial no pasa por dejar de lado unas líneas de pensamiento para adoptar otras. Porque no sería, desde mi mirada, no nos estaríamos descolonizando, sino simplemente cambiando líneas de pensamiento. La emancipación que nos propone el profesor Marchionda es la que nos permitiría generar y crear líneas de pensamiento que nos expliquen a nosotros que es lo que queremos, comprendernos al final para cada día disfrutar más esa danza que hacemos, esa danza que vemos. Comentarios por escrito. A mí me pareció bien chévere lo que estás diciendo y muy pertinente. O sea, eso de la separación del pensamiento con el cuerpo es uno de esos disparates insostenibles, pero que, bueno, tiene una historia, ¿no? Y la historia es la de la que acaparan el pensamiento para que otro sea apenas una prolongación de su propio pensamiento. Entonces, que toda cosa que sea la actividad física es una actividad menor, porque es la actividad del esclavo del sometido, del dominado. Y como dominado, una de las características más importantes del dominado es que no piense, es decir, que no tenga acto creador. Se puede pensar sin el cuerpo, ¿no? Porque uno piensa con su propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo un dolor horrendo de espalda y eso interfiere clarísimamente cómo pienso y lo que pienso. Así es. Incluso el tipo de conclusiones que puedo llegar a sacar. Así es. Cosas como pensar sobre este tema sobre el que estamos pensando se influye muchísimo por cómo nos sentimos, qué es lo que estamos haciendo, cuánto pesamos, cómo nos movemos. O sea, todo eso está metido en el pensar, pues, ¿no? O sea, el pensar es una actividad del cuerpo que es tan integral al sentir como cualquier otra. Pues, es decir, no se trata de que la gente sea intérprete en el sentido de que, digamos, puede aportar algo al coreógrafo, sino que efectivamente la interpretación es una reapropiación de la obra y es una representación completamente propia de aquel sujeto creador que en tanto intérprete, incluso con guión muy determinado, le da un sentido personal, un valor adicional. Pero eso de que el pensar y el sentir no se pueden separar, no lo creían mucho los sistemas de dominación. Entonces, una de las preocupaciones de la dominación siempre ha sido lograr separar realmente el hacer del pensar. Y fíjate que, por ejemplo, hay una cosa que es la administración científica, para no irme tan lejos, que de Fayol y Taylor, que lo que se dedican es a tratar de diseñar los procesos de trabajo de tal manera que el trabajador no piense. Es decir, que no pueda apropiar nada, que no pueda modificar ninguno de las cosas que están haciendo, que no haya una interpretación de lo que está pasando por parte del trabajador, sino que el procedimiento se le imponga al trabajador y termine actuando mecánicamente. Pues la actuación mecánica se puede. Es decir, ahí yo, por ejemplo, he compaginado hojas, que es una cosa que yo no sé si eso alguien lo conocerá ahorita, pero compaginar libros y cosas así por el estilo. Y entonces, bueno, ya hay un momento en que uno no está pensando lo que hace y lo hace solo, ¿no? Y entonces, bueno, pensarla de esa manera. Yo digo, cuando uno, que estaba leyendo algo de ballet por culpa de mis estudiantes de metodología, digo, lo que significaba el entrenamiento de ballet es cómo hacer un cuerpo suficientemente plástico para que esté en las manos de otro. Además, un cuerpo que era fundamentalmente un cuerpo femenino absolutamente sometido, metido a las manos del coreógrafo. Es decir, la imagen no son curiosas, no son casuales, pero no, o sea, uno tiene médico y enfermera, tiene coreógrafo y bailarina. Y entonces la bailarina lo que es la mera técnica, la mera convertir el cuerpo en automatismo que pueda ser manejado libremente por el coreógrafo. Y entonces yo, claro, digo eso porque uno podría inventar y tratar de imponer y generar como una imposición, y una imposición verdaderamente dolorosa, el hecho de obligarte a no ser intérprete, sino a ser bailarina, y a reducirte a la condición de bailarina independientemente de tu sexo, además, ¿no? Es decir, a la bailarina sometida.
Y ahí, por ejemplo, hay unos temas claves, porque a mí lo que me inquietó cuando tú le estabas diciendo es porque yo venía, no hallaba cómo decir, que en el caso estuve viendo los currículos de todas las cosas de UNEARTE, y entonces estaba viendo los de danza, y todos los de danza, la cadena fundamental profesional es técnica para la danza contemporánea, técnica para el ballet clásico, técnica para el ballet clásico, técnica para la danza contemporánea, tienen 16 técnicas. Y la idea de técnica, cuando está escrito allí, no es la idea de técnica como tecné, arte, técnica, pensamiento, sino lo que está metido allí es justamente el tema de la reproducción. Entonces, nosotros creo que la visión tiene unas concreciones, o sea, no es solamente una imposición cultural en nuestra mente, una manera de figurar la cosa, sino además una manera de practicarla. Cuando tú le impones a alguien las técnicas durante tanto tiempo y además te sobrevive tan poca gente como la que sobrevive, lo que estás es justamente reproduciendo una esclavitud del cuerpo, una separación de la posibilidad de la bailarina que piensa, del bailarín que piensa, y que se van convirtiendo de bailarines y bailarinas en auténticos intérpretes. Chévere. Para seguirte oyendo, Osvaldo. Gracias, profesor Humberto. Coincido con ustedes, magnífico, porque nosotros, su intervención es extraordinaria y gracias por el aporte. Fíjense la cantidad de técnicas corporales o de técnicas de danza que atraviesan el pensum de estudio de UNEARTE, y lo que entienden es, la técnica es entendida como formas de disciplina, disciplinar el cuerpo para que reproduzca otras formas. Entonces, los espacios que estas técnicas tradicionalmente brinda para la espontaneidad o para la expresión espontánea son muy reducidos, ¿sí? Y yo creo que eso hay que cuestionarlo, hay que interpelarlo. Ciertamente todo lo que usted acaba de mencionar le da sentido a eso que yo llamaba de la instrumentalización. En el ámbito, una de las mejores formas de describir el bailarín o al sujeto moderno de la danza es llamarlo instrumento de trabajo. O sea, mi cuerpo es mi instrumento de trabajo. Mi cuerpo no es mi instrumento de trabajo, mi cuerpo soy yo. Y eso es esas dos formas de enunciarse implican una concepción del mundo con las consecuencias que, como usted bien ha expuesto, tienen, ¿no? Que bueno, fíjense que incluso es muy importante lo que usted menciona, porque ahí, entre muchísimas cosas, por ejemplo, las tradiciones culturales y el género atraviesan esta discusión. Fíjense cómo no solamente el cuerpo es instrumentalizado, sino que el cuerpo de la mujer es instrumentalizado, y es instrumentalizado por mujer, ¿sí? Por esa condición de género también vista de una forma subordinada. Yo quería enlazar eso con... usted también mencionaba algo que para mí es una idea muy potente, que es entender esa interpretación como un proceso de creación. Es decir, que permita que aquellas personas que dentro de la práctica escénica de la danza no participan directamente de los procesos de composición, se les sea reconocido sus capacidades y sus potencialidades creativas. Pues. Porque como bien decía Arián anteriormente, la creación es condición humana y hay que atenderla en esa dimensión singular y extraordinaria, ¿no? Y todo eso pasa por lo que comentaba Rosa anteriormente, por el tema de la emancipación, ¿no? Y el de asumirse uno con todo lo que uno es, con su pasado y la posibilidad de construir su presente y la perspectiva de futuro que pueda tener. En esa idea de creación como forma de producirse a sí mismo, quería retomar una provocación que no es un detalle menor que hacía Arián, que si bien es cierto, creo que es importante que mi amigo Luis Pellicer tome nota y que cree un foro ahí para hablar de esas diatribas entre la creación y la tradición, que sería bien importante.
no es un detalle menor, porque para mí es una expresión de esas colonialidades que nosotros no hayamos sido capaces de diferenciar lo que entendemos como manifestación tradicional, y eso sucede en el ámbito de UNEARTE, con lo que son los procesos de escenificación, ¿sí? O los procesos de creación y de escenificación de elementos originarios de la tradición, que es otra cosa. Y ahí está, o sea, yo creo que parte de la emancipación, por ejemplo, en el ámbito, en los territorios de los procesos de creación vinculados a los elementos de la tradición, pasa por buscar formas otras de denunciarse. El lenguaje es fundamental para los procesos el lenguaje es sumamente importante para los procesos de emancipación y de insurgencia. Entonces nosotros tenemos que llamar las cosas. Cuando daba clase de metodología de la investigación en UNEARTE, yo le hacía un juego a los estudiantes. Yo les hablaba de que había una forma de desayuno que utilizaba la gente en un país que se llama Venezuela, donde había harina precocida y había queso, por ejemplo, ¿no? Y entonces describía la constitución de la arepa y después le decía que eso se llamaba empanada. No, la arepa es arepa y la empanada es empanada. Solange, la empanada y la arepa son unas formas de desayuno en Venezuela. Cuando vengas a Caracas, te voy a llevar a comer empanadas y arepa, oíste, no te preocupes. Betty. Ok, Osvaldo, le damos la palabra a Joar Sánchez. Gracias, Osvaldo. He disfrutado mucho, como siempre, todo tu flujo de pensamiento, ¿no? Tú sabes que hay varios puntos que son, yo diría, nodales, que merecen espacios amplios de discusión, ¿no? Porque si no, yo creo que uno podría confundirse. Todas las técnicas en su momento fueron hechas por personas que estaban aportando, me parece a mí, conocimiento enfocado hacia la libertad del movimiento en su momento. Me refiero a las técnicas de danza contemporánea. Y mi pregunta va por ahí. Es decir, esos creadores, o como bailarines, coreógrafos, como quieran llamarlos, creadores, en su momento estaban rompiendo con esquemas rígidos de la manera de pensar el movimiento. Entonces, eso tienen ese valor, y desde allí es que yo rescato para un estudiante, por ejemplo, de danza contemporánea, el estudio de las técnicas. El problema justamente fue que se convirtieron en algo, en una metodología solamente, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho del profesor que lo imparta, de entender eso, ¿no? Pero sí creo necesario que los jóvenes lo conozcan, lo vivan en su cuerpo y entiendan desde estos principios de libertad del movimiento las diferentes técnicas. Entonces, mi pregunta va por ahí, porque en la actualidad yo creo que hay un problema para pensar el movimiento. Yo me puedo atrever a decir que soy un bailarín detrás de la cámara. Así es. Uno es espectador. Bueno, yo soy detrás de la cámara y he sido un bailarín también, y desde ahí me hago esas preguntas, Osvaldo, ¿no? Porque ¿cómo llamaríamos a esas investigaciones? Va por ahí un poco la pregunta, Osvaldo. ¿Cómo llamaríamos a esa danza que se trata de investigar en estos tiempos? O no hace falta esquematizarla, no esquematizarla, sino nombrarla, ¿no? Porque, es decir, como es danza contemporánea, es danza actual, ¿cómo la llamarías tú? Porque en el fondo lo que a mí me parece es que, y un poco va en el sentido que me provocó la profesora Betty, ¿no? Que yo decía, yo no creo que el problema sea mirar hacia los europeos. Pienso que debemos ver a los europeos y a los chinos y a los africanos también, ¿no? Pero con sentido crítico. Creo que la palabra allí es el sentido crítico. Es decir, absorber, y por eso en el problema de la decolonialidad ambos hemos tenido encuentros con respecto a la antropofagia cultural, ¿no? Que es absorber
y resignificar desde absorber estos contenidos que pueden venir del mundo, superar un nacionalismo y ir en busca de una identidad, ¿no? Parándonos en un plano humanista. Porque si no, tú te verías obligado a hacer una danza nacionalista y tú estás intentando hacer una danza que yo quisiera saber cómo la llama. Yo sé cómo tú habitas la danza y cuáles son tus búsquedas, pero yo veo un gran problema porque muchas de esas libertades yo creo que vienen de esas mismas técnicas, Osvaldo. Es decir, cuando hay gente que está bailándose de una manera fluida y tal, y bueno, hay personas que en su momento irrumpieron con eso en contra del ballet, etcétera, ¿no? Entonces, por eso mi idea es la antropofagia y no negarlo, porque he visto compañeros bailarines que niegan y hacen afirmaciones como esa, que probablemente haya una reproducción de las formas y las técnicas y ellos están intentando en su búsqueda ir en un camino propio y sin darse cuenta sus formas lo que hacen es reproducir estas técnicas que ellos mismos critican, es decir, no logran escaparse de allí. Entonces yo creo que es un gran problema, es un problema de la filosofía del movimiento, y yo lo resuelvo con la antropofagia cultural, pero te invito a que me digas cómo llamas tú esa danza y cómo la percibes, ¿no? Cómo percibes tú tu relación con esas técnicas, que muchas son hechas por americanos, muchas son hechas por europeos, la gran mayoría, de hecho, si no me equivoco, Horta estuvo y bailó con Pina Bausch y bailó con Limón y Humphrey, esta señorita Doris Humphrey que tú acabas de nombrar, ¿no? Sí, sin embargo, él logró sembrar en nuestro país un grupo y un movimiento de danza. Te lanzo todas esas cosas un poco para charlar, pues, ¿no? Goar, siempre es un placer compartir contigo. No es la primera vez que te lo digo. Goar, qué chévere. Fíjate, yo coincido, y lo sabes, coincido contigo sobre este postulado de la antropofagia cultural, ¿no? Que nosotros hemos heredado de una serie de creadores brasileños extraordinarios que desde la experiencia determinada de ciertas comunidades originarias resignifican esa práctica que en algún momento fue reducida descalificadoramente al calibanismo y que implica más bien hacerse el otro, ¿no? De una manera diferente para hacer otra cosa, ¿no? Me gusta esa idea de la antropofagia. Fíjate, mi intención no es descalificar a las técnicas corporales, porque yo coincido contigo en la comprensión de que históricamente Isadora Duncan y Doris Humphrey, por nombrar solamente algunas, grandes representantes de la danza moderna, generan estas técnicas corporales porque insurgen frente a unos movimientos establecidos que les limitaban la posibilidad de tener libertad y de ser ellas mismas, en este caso la danza clásica o el ballet, pero posteriormente a eso, pasado el tiempo, otras generaciones también vinculadas a su contexto y a su momento histórico insurgieron, como Merce Cunningham, o bueno, Steve Patton en Nueva York, y propusieron otras formas de movimiento. Yo lo decía que incluso, por ejemplo, con todo el movimiento de la danza posmoderna, yo creo que en ningún momento ellos se propusieron ser vanguardia, ellos solamente generaron procesos de investigación situados con su propia realidad y generaron un conocimiento maravilloso. Mi interpelación está en que nosotros tenemos que entender que las técnicas como producción humana también son históricas.
Es decir, que responden y han respondido a unos momentos determinados, a unos haceres, a unas realidades particulares. Y bajo esa comprensión, eso nos convoca y nos interpela a nosotros mismos, como tú dices, a investigar y a producir tecnologías. Que, como decía el maestro Humberto, nos permitan también reencontrarnos con elementos, con estructuras y ámbitos de investigación y de producción de conocimientos que estén cercanos a nosotros, que hablen de nosotros mismos. Y eso es una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir, porque ciertamente en muchos de los casos la gente que cuestiona o fustiga o descalifica las técnicas corporales no reconoce cómo están atravesados por estas mismas técnicas. Es decir, en ese sentido un poco es lo que pasa con el colonialismo y la colonialidad. El primer elemento para superar el colonialismo y comprender cómo nos atraviesa la colonialidad es entender que somos colonizados y que hay que desarrollar unos procesos de emancipación que incluso implican, a mi manera de ver, ese conocimiento gestado en los nortes hegemónicos, que es importante también. O sea, fíjate que tú tienes tanta razón que el personaje durante muchísimos años, el non plus ultra de la creación y de las propuestas de formación en los nuevos lenguajes de la danza escénica es caraqueño, es David Zambrano. Pero bueno, David Zambrano decidió que su lugar desde el cual él se enuncia y donde desarrolla su práctica en algún momento fue Nueva York y ahora es Europa. Y está muy bien esa decisión, pero buena parte de lo que él propone, entre otras cosas, a mi manera de ver, tiene que ver con su experiencia de ser caraqueño. Y él lo tiene clarísimo, ¿no? Entonces, eso es una forma de aprendizaje, digo, para entender la complejidad de los elementos. Yo lo que creo es, con las técnicas en particular, que son unas herramientas históricas que hay que entenderlas en su singularidad. Y en ese sentido, pues tener un sentido, valga la redundancia, tener un sentido crítico, como tú dices, para desarrollar otros procedimientos que nos faciliten, como nos enseñan estos creadores históricos, que nos faciliten nuestro propio hacer, que tengan que ver con nosotros, que nosotros podamos hacerlos comprensibles para nosotros mismos y para la comunidad con la cual resonamos. Yo creo que va por ahí. Lo otro es que yo en este momento no tengo la menor idea de cómo se llama esa danza, mi danza. No tengo la menor idea, pero bueno, porque creo que es un proceso inacabado, digo, y además a mí me gusta. Yo, por ejemplo, fíjate, mi compinche, ¿vale? Mi hermano, Feli Oropesa, él habla una danza malandra y nosotros procedemos del mismo origen, nos criamos juntos, toda una serie de cosas, pero yo no me atrevería a llamar mi danza malandra, porque quizás la mía es malandra, pero la danza es lo que cada persona suponga que es la danza para él. ¿Tú me entiendes? Y eso también forma parte de un proceso de descolonización. Para él es malandra. Fíjate que yo decía que yo me identifico con el cimarronaje y con la malandrería. Claro que sí, me constituye, me gusta eso. O sea, está en mi forma de mover la cadera y en mis ademanes, en mis gestos y en mi manera de conocer, de sentir, de saborear. Pero yo no me atrevería a ponerle todavía un nombre como malandra, porque eso tiene que ver conmigo. No sé si tiene que ver con los demás. Y yo no sé si en ese proceso yo también estoy excluyendo a otra gente. Y ojo, no estoy descalificando a Félix, Félix es mi hermano y mi compinche, pero él está transitando ese camino y eso me parece fantástico. Camino que hemos transitado juntos. Yo estoy tratando de ver otra búsqueda que me ayude a emanciparme no solamente a mí, sino a los demás. ¿Sí? Y en mi caso, bueno, sí, vale, malandra. Yo comparto con Félix, nos malandreamos juntos y chévere, para adelante con eso. Pero en este momento yo no me atrevería, no tengo la menor idea de cómo denominar ese ámbito que enuncie plenamente mi danza. Yo no sé si te respondí, hermano, pero... Es que me intrigaba no solamente la tuya, sino como movimiento de nuestros tiempos, ¿no? La danza que está investigándose ahorita, pues, y en nuestro país, pues, o en el mundo, ¿no? Es que no sé si la noción de contemporánea la anuncie ya, pero no importa, porque me quedo me interesaba más escucharte y entender tu propia
tu propia manera que la conozco bastante, ¿no? De habitar el movimiento, de habitar la danza. Era solo para generar una Sí, una fíjate, sí. conversa. Gracias, Eduardo. No, gracias a ti, Goar. Fíjate que si nosotros colocamos como referencia lo que ha sucedido históricamente, ¿no? En relación a cómo se denominó la danza moderna en su momento y cómo se denominó la danza contemporánea o la danza posmoderna en su momento, en los territorios de Abya Yala y el Caribe, nosotros o la gente que comparte el giro de colonial o el pensamiento de colonial como una posibilidad o como una posibilidad de existencial, podría denominarla de esa manera. Se me ocurre en este momento. Yo no lo sé y bueno, y eso es un elemento que tú me aportas para la reflexión también. Magnífico. La compañera Solange está pidiendo la palabra. Solange, puedes intervenir. Gracias. Hola Osvaldo, mucho gusto escucharlo, verlo. Hola, querida. Voy a pedir permiso para hablar meu portuñol ridículo. Espero que todos comprendan. Porque es muy intrigante o que trouxe, porque há tempos que não reflexiono sobre quem pensa, quem não pensa, porque todos pensam. Que me importa saber que se estou pensando o que quero pensar, ou se estou pensando o que outro quer que eu pense. Compreende? É que esse penso o quê? Hace o quê com isto que penso? Isto que estou pensando cambia alguma coisa neste mundo tão caótico? Isto que queria trazer para tu pesquisa, para tus... para que possa falar um pouco sobre isso, se tu investigação contempla estas reflexões. Gracias, Solange. Qué gusto verte y escucharte. Sí, fíjate, es que las preguntas que tú te haces, yo creo que son unas preguntas existenciales del momento. Yo quiero pensar que mi pesquisa y que ese pensamiento que yo tengo tiene una incidencia en la transformación del mundo. Fíjate, yo, por ejemplo, veo por ejemplo, por poner un ejemplo, las manifestaciones de diversas prácticas escénicas que se dan en las protestas que se están gestando actualmente en ciudades como Bogotá y Cali en Colombia, en el marco del paro nacional. Y es una cuestión de orden performativo que va mucho más allá de la escena, de como nosotros la hemos entendido, que están asociadas a la necesidad de grupos socioculturales que han sido históricamente descalificados y excluidos, que tienen una imposibilidad incluso de nombrarse. Me estoy refiriendo a todas las compañeras, los compañeros y las compañeras que militan en los movimientos sexodiverso, LGTB+, ¿no? Porque cada día surgen más formas de denominaciones que no nos damos abasto ni sabemos cómo mencionarlo, y que hay una potencia vital y extraordinaria que rebosa la práctica escénica o performativa que uno conoce, pero bueno, tienen un sentido comunitario, tienen unas formas de organización, ellos están insurgiendo, se están emancipando a partir de reivindicar desde su condición singular una situación existencial que avasalla a buena parte de la población en Colombia. Entonces esto a mí me sorprende muchísimo porque
porque bueno, yo trato de estar atento a qué es lo que está sucediendo en el mundo que me rodea y ver, por ejemplo, en mi caso particular, cómo esta investigación de alguna manera aporta algo. Yo quisiera, y creo que sí, yo participo en un colectivo comunitario que se llama 100% San Agustín, que, que es un movimiento de movimientos en mi barrio, en la ciudad de Caracas, y que intentamos de alguna manera que todas las prácticas culturales y escénicas o artísticas que se dan ahí tengan una reflexión sobre cómo nos estamos pensando y cómo eso influye en nuestro hacer. O sea, porque es importante, por ejemplo, generar proyectos que incidan en la recuperación del espacio público en una comunidad que tiene problemas de servicios, por ejemplo, y que tengan una propuesta estética y poética a las calles del barrio, o cómo es importante mejorar los servicios a partir de la potencia que tiene ese barrio, que son sus prácticas culturales o artísticas. Y estos temas, de alguna manera, bueno, tratan de estar en la palestra, de sabernos que tenemos un pensamiento más allá del pensamiento legitimado y que eso está vinculado con las formas de hacer, ¿no? Yo quisiera pensar que sí. Leticia, la compañera Leticia ha levantado la mano. Compañera, tiene la palabra. Gracias. Complacida de conocerlo, maestro, y de oírlo, mucho más todavía. Gracias, o las Leticia. dos cosas juntas. Mira, que me parece, me encanta lo que estás planteando en relación al tiempo, y que es un chiquiti que yo tengo aquí sola. Chiquiti, me gusta. Entonces, bueno, ya encontré compañía. El tiempo me parece fundamental replantearnos el tiempo, ¿no? Tanto el tiempo cíclico, que para algunas culturas es signo de opresión, ¿no? De lo que se repite interminablemente idéntico a sí mismo. Y el tiempo en espiral que permite trascender, crecer, crear. Y eso me encanta, esa coincidencia, ¿no? Y eso que plantea Simón Rodríguez de la toparquía, ¿no? El lugar desde donde nos enunciamos, me fascina. Y hay otra cosa que me gusta mucho, que es cuando hablas de comunidad y lo repites, ¿no? Porque somos comunidad, es decir, bueno, la alteridad, todo lo que está relacionado con esa palabra y pensado desde nuestra América desde hace ya 2 siglos, creo, con tanto entusiasmo por tantos pensadores. Pero hay una cosa que me gusta mucho y quería saber cómo tú la ves, ¿no? Y es que en el pensamiento del vivir bien, vivir viviendo, comunidad es todo, ¿no? Que también en el pensamiento hindú te encuentra esa misma acogida, ¿no? La comunidad pues la está conformada no solo por seres humanos, sino por todos. Yo te oí decir, creo, y me gustaría oír algo más sobre eso, por las fuerzas de la naturaleza, por los elementos, por los animales, por las plantas, por todos los seres vivos, por los ancestros que están aquí ahora, por los que nos sucederán, por las montañas, la naturaleza, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, esa comunidad así entendida en esa tierra y en ese espacio-tiempo, pues sí creo que ahí es donde está como el centro de ese sentipensarnos, ¿verdad? Porque también en esas otras cosmovisiones, pues la mente y la razón son un sentido más, así como lo es el cuerpo, la piel, la vista, pues la mente es un sentido más. Y bueno, nada, decirte que me encanta escucharte y que espero seguirlo haciendo. Y probablemente me gustará también mucho leerte. Gracias por esta tarde tan bonita. Gracias, Leticia.
Sí, fíjate que la noción de ese sujeto otro que yo imagino, que intuyo, que especulo, es un individuo colectivo. Es decir, es una persona o un grupo de personas que resuenan con su comunidad, que son, como tú dices, no es un término que yo poco uso, pero que son sentipensantes, pues que van más allá de entender que la vida se reduce al pensamiento, sino que, bueno, que se reconocen cuerpos en su totalidad expresiva y sensible, ¿no? Y que se sienten además orgullosos de eso. Estos sujetos que yo imagino están vinculados necesariamente con esas otras cosmovisiones que entienden la comunidad integrada, no solamente una comunidad integrada por humanos, sino por no humanos, por todas las especies, por las ancestralidades, por los ancestros, por las ancestras, por las espiritualidades, es decir, que entienden además que están constituidos no solamente en la vigilia, sino en el mundo onírico, en los sueños, que nos da otra dimensión o otras dimensiones de realización mucho más allá de la vigilia y de lo científicamente tangible, ¿no? En eso coincidimos, y eso te da otra posibilidad de constituir esos elementos a los cuales yo me estoy refiriendo, te dan una posibilidad de construir subjetividades que van mucho más allá de la relación, de la separación del sujeto y del objeto, a la cual nos ha acostumbrado y nos ha sometido a la modernidad. Yo creo que es sumamente importante, por lo menos nosotros desde los territorios de Abya-Yala o América Latina, como queramos o como nosotros lo enunciemos, entender esas otras dimensiones de la realidad que somos capaces de percibir, de intuir, de sentir, ¿no? Y poner el cuerpo como protagonista de esto, es decir, a nosotros mismos. Para mí es todo un desafío poner este montón de elementos ahí que yo estoy tratando de ordenar, que espero en algún momento formen parte de un cuerpo que pueda ser escuchado, leído, sentido, visto, olido, comido. Aún estamos viendo cuáles son las posibilidades, ¿no? Porque bueno, también es el marco de la academia, y la academia también tiene que pasar por procesos de decolonización, o por lo menos la academia en la cual yo habito. Como decía Arián, bueno, después si me excluyen de la academia, yo creo que no. Chao, Solange, estamos en contacto. Eso fue Solange. Pero con los cuales sí quisiera seguir compartiendo, porque para mí también, además de ser un placer, esta oportunidad que me brindan el Centro para Estudios Coloniales y Betty y Luis Pellicer, me da la posibilidad también de escucharme y de cuestionar las mismas cosas que yo estoy proponiendo, ver si tienen algún sentido, y si no solamente tienen sentido para mí, sino que resuenan en esta comunidad, en esta que es de alguna manera mi comunidad, con la comunidad con la cual yo quiero resonar, ¿no? Yo quería comentar además para cerrar, que para mí es importante el título de la interpretación en clave ritual, es porque yo siento una necesidad de asociar esas formas de comunicación y de expresión que le son propias a las personas involucradas en las prácticas artísticas y culturales, con esos procesos que ayudan, que le dan sentido a la existencia, ¿sí? Que ayudan y que convocan, esos espacios que convocan a estar juntos y a construir juntos, ¿sí? Que evocan además de una manera, como bien tú dices, Leticia, en espiral, que convocan de una manera diferente el pasado y el presente y el futuro, y que nos permite tener una visión del mundo completamente diferente, y que al final, quisiera yo, nos permitan desarrollar procesos de emancipación desde el lugar en el cual uno se realiza.